ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y por último, Hebreos 11, del 13 al 16, voy a leer. Dice: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente en entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿de qué creen o qué palabras se mencionan en estos tres pasajes? Nadie. Peregrinos. Es una palabra que se nombra en los tres pasajes y pues sobre esto va a tratar el estudio de hoy. Primero tenemos que ver pues cómo lo vivimos como cristianos. Y pues vamos a ver primero qué es. Primero vemos que es una persona que anda por tierras lejanas o sin nación. Una persona que no tiene un lugar de donde vivir o que, como lo dice ahí, no tiene una nación. Vemos también que es un recorrido de un lugar a otro hecho para buscar o resolver algo, o como con una misión o un propósito. Y también podemos ver que es un viaje o una acción. Bueno, ya sabiendo que es un peregrino, que es una persona que anda por tierras extrañas, debemos pensar ahora qué hace un peregrino. Y pues viendo el primer pasaje, en 1 Pedro 1:16, al inicio del pasaje dice, el 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Bueno, dejando hasta ahí, primero un peregrino debe invocar por Padre al juez justo. Esto lo dice la primera parte del versículo. Entonces empezamos nuestro peregrinaje cuando escogemos, o más bien cuando creemos o invocamos por Padre al juez justo. Y pues ahora empezando, la invitación es a las personas o a los amigos que nos visitan, que si realmente ya recibió ese llamado, más bien si aceptó ese llamado y ha creído en Jesús, quien es la única salvación. Entonces, como primero es invocar al Padre, que es un juez justo, y sabemos que Dios es un juez que juzga con parcialidad y sin favoritismos la obra de cada uno y de cada creyente. Él es justo y equitativo y no hace excepción de personas. Como segundo punto, tenemos que se conduce con temor todo el tiempo de su peregrinación. Eso lo vemos en el versículo 17, en la segunda parte. Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, el hecho de saber de que Dios nos va a juzgar, obviamente no para condenación, sino para un llamado de cuentas, debería impulsarnos a ser sensatos y a dedicar más atención al tipo de vida cristiana que llevamos y que debemos cuidar de no ser superficiales, El saber que nuestro Dios es un juez justo que juzga sin imparcialidad y a cada uno según sus obras nos debe hacer pensar en cómo vivimos nuestra vida, ya que un día debemos rendirle cuentas a Él. En Efesios 4:1 dice, Pablo hace una invitación a los hermanos, o más bien una orden, de que anden una vida como es digno de la vocación a la que fueron llamados, de como es digno a lo que son realmente. O sea que vemos que un peregrino tampoco olvida a quién sirve. Y ahora vamos a ver otro punto, que es que se abstiene
peregrino, como lo vimos en el versículo 17, se conduce con temor, pero el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, el pecado, el legado del pecado que recibimos desde tiempos pasados, pero que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces eso nos hace pensar en que debemos tener en cuenta de dónde salimos, mirar hacia atrás, no para volver, sino como mirar de dónde salimos para conducirnos con temor, que eso nos debe provocar como una esperanza. Debemos tener en cuenta qué costó, o más bien cuánto costó nuestro rescate. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo soy un peregrino de mirar hacia atrás a lo que era, pero con el propósito de estar, por así decirlo, contento o feliz de dónde va sacado el Señor y así vivir una vida en temor hacia Él. Ahora volviendo al siguiente punto, dice que se abstiene de deseos carnales que batallan contra el alma, y eso ya lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces vemos esto, que un peregrino también se abstiene de sus deseos carnales. Y en las clases que hemos tenido con Quique, dijo una palabra o una frase que me gustó mucho, y es, el problema no es el problema es el corazón. Y eso quiere decir de que realmente todos los problemas, todo lo que viene y lo que hacemos viene de nuestro corazón, por eso nos debemos fijar en él. Santiago 4:1 nos habla un poquito de eso. Y realmente debemos pensar cómo alabamos a Dios, qué hacemos para alabarlo. Muchas veces solo lo hacemos con himnos, con canciones, y aunque realmente esto no es malo, pues ¿por qué mejor no alabarle absteniéndonos o no cediendo ante los deseos pecaminosos de la naturaleza humana? Pero siempre obviamente apuntando a la gloria de Dios. Ahora el otro punto, por favor. Dice, no imita el lugar donde está peregrinando. No imita el lugar donde está peregrinando. Por el contrario, se muestra diferente a los demás. Esto lo podemos ver en el versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces un buen peregrino no imita el lugar donde está peregrinando, donde está cumpliendo esa labor de peregrinaje, sino que se muestra diferente. Debemos mantener una conducta ejemplar entre los incrédulos. Y no solo consiste, como lo vimos anteriormente, en abstenernos de algo, sino también de vivir una vida buena y diferente a cualquiera de las demás personas y en cualquiera de nuestras vidas, en cualquiera de las áreas de nuestras vidas. Un versículo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y como vimos al final del versículo, dice, para que no nos traten como malhechores, sino que por el contrario las personas glorifiquen a Dios, que siempre debe ser nuestro propósito al hacer todo, en la gloria de Dios. Antes de eso dice, por el contrario se muestra diferente a los demás. Entonces ya vemos que debemos tener una actitud diferente, pero nos mostramos diferentes a los demás. Y realmente si pensamos en una persona extranjera, ¿qué características podemos ver de esa persona con lo cual podemos identificarla como de otro lugar? Podemos pensar en los acentos, podemos pensar incluso en su forma de vestir, en sus prácticas. Y comparándolo con el tema que estamos viendo, el peregrinaje, pues nosotros debemos mostrarnos diferentes en eso mismo, porque no somos de aquí, estamos en un lugar diferente al que realmente pertenecemos. Entonces realmente, por ejemplo, ¿qué dice nuestro vestido de nosotros? ¿Vestimos igual al mundo, por ejemplo? ¿O realmente demostramos con algo tan básico como ello de dónde somos? En las prácticas, hacemos las mismas prácticas del mundo o somos diferentes. Y en el tema del lenguaje, hablamos igual que el mundo, usamos sus mismas expresiones, decimos y hablamos lo mismo que ellos, o realmente estamos reflejando algo diferente
contrario, glorifiquen a Dios por sus buenas obras. Con eso mismo estaba sujetarse al rey. Ellos no podían decir que eran, por así decirlo, buenos o algo así, si no se están sometiendo a la autoridad que está puesta por Dios, lo cual debemos cumplir también nosotros. En el versículo 16 podemos ver que también un peregrino no usa su libertad para pecar, sino para servir. El versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos sido hechos libres, pero una persona que está en libertad no vuelve atrás, no usa su libertad como pretexto para seguir pecando, sino que por el contrario, por el buen favor que ha tenido el Señor para consigo, se dedica a servir por esa libertad que ahora tiene. Supongamos que una persona en tiempos pasados nos compra y nos deja libres, nada más por el hecho del acto que ha hecho por nosotros, tomamos esa decisión de seguirle sirviendo. El siguiente punto dice que esta persona cree en lo que tiene, y lo podemos ver en Hebreos 11 ahora, Hebreos 11, 13. En la primera parte dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y es bien interesante esto, a pesar de que aquí el escritor de Hebreos estaba hablando sobre los héroes de la fe y el pueblo de Israel, pues vemos que ellos creían lo que se les había prometido. O sea que nosotros también, como hijos de Dios, debemos creer en lo que tenemos, lo cual nos debe generar esperanza, nos debe generar, por así decirlo, una inspiración para seguir adelante. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Realmente ese era el sentir de Pablo, que aunque estuviera aquí en la tierra en situaciones difíciles, él creía lo que tenía asegurado, lo cual le generaba seguir firme, lo cual le generaba seguir luchando. Y en 1 Pedro 1:21, siguiendo en este tema de que creen lo que tienen, en el versículo 21 dice: y mediante el cual, hablando de Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces creen lo que tienen y su fe y su esperanza está puesta totalmente en Dios, porque Él es la razón firme para que nosotros estemos firmes. O sea, hermanos, en este capítulo 11 vemos que dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y pues esto lo vamos a ver al final de este pasaje, pero debemos pensar realmente cuáles son las posiciones que Dios nos ha dado. Incluso a estos héroes de la fe, a los cuales no les llegamos ni a los talones, dice, no recuerdo cuál era el versículo, pero habla de que estas personas ni siquiera recibieron, en el mismo versículo 13, que ni siquiera recibieron lo que se les había, dice al principio del versículo, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero saber nosotros de que nosotros nada más por gracia tenemos el cielo y vamos a ir allí. Esto nos debe inspirar o darnos aún más esperanza para seguir luchando. Volviendo ahora al tema, no olvidé mencionarlo, al hablar de que un peregrino se muestra diferente a las demás personas, en Romanos 12:2, lo había olvidado pero siento que es muy importante, dice que no nos conformemos a este siglo, y la palabra conformarnos no solamente no actuar como Él, no solamente no ser como ellos, sino ni siquiera conformarnos, ni siquiera, si la palabra literal es conformarnos a Él, ni siquiera, como por así decirlo, aprobar lo que ellos hacen, sino por el contrario, renovar nuestra mente, porque una mente renovada se muestra en lo físico, se muestra en lo exterior. Así podemos demostrar lo que somos. En Mateo 3:14 dice Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que están en casa.
va a notar totalmente la diferencia. Así debemos ser nosotros, no estar escondidos, sino que nuestra luz se refleja a las demás personas, que pueda ser notable. Y al final dice, que es lo mismo que dice el pasaje de 1 Pedro 2:12, para que las personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, si ya somos luz, andemos como hijos de luz, debemos actuar como tal, porque ya no somos tinieblas. Ya debemos demostrar esa diferencia, como lo mencionaba ahorita, como un peregrino que está en otros lugares y demuestra totalmente su diferencia, totalmente así debemos ser nosotros. Demostrar nuestra diferencia, como la luz en las tinieblas que se ve tan palpable para todo el mundo, tan literal para todo el mundo. Y ahora, volviendo al punto anterior, en el que estábamos ahora, el siguiente punto es que la persona que está peregrinando, volviendo a Hebreos 11, en el versículo 13, en la segunda parte dice: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y nosotros como creyentes o como peregrinos debemos confesar que somos peregrinos. El caminar o vivir por fe hará que reconozcamos que como hijos de Dios solo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces debemos confesar que somos diferentes. Romanos 1:16, rápidamente para ya se acaba el tiempo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como peregrinos debemos confesar que somos peregrinos, no avergonzarnos de ello. Eso también cabe en el tema de evangelizar. Pero también es muy importante demostrar y confesar que somos peregrinos con nuestros hechos, porque nada me sirve a mí decir: sí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no lo demuestro con mi vida. Y con esto vamos al siguiente punto, ya para terminar, que un peregrino no ama este mundo, sino que por el contrario busca una patria, lo cual vemos en el versículo 14. Dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, como peregrinos no debemos amar este mundo, debemos, por nuestra boca y hechos, como ya lo dije anteriormente, debemos dar a entender que buscamos una patria, que no pertenecemos aquí, que buscamos un lugar mejor, que somos expatriados del mundo porque ya no somos de él, ya no pertenecemos allí. Y por el contrario, ahora buscamos el cielo, debemos mirar al futuro y no amar este mundo, y por fe esperar uno mejor. Entonces, como peregrinos no debemos amar este mundo en el cual vivimos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y el siguiente punto es que un peregrino no vuelve atrás. El versículo 15 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y nosotros no podemos poner nuestra mira en lo que éramos, a pesar de que ahora dije de que debemos mirar lo que éramos, pero como para darle gracias al Señor de donde nos ha sacado, no podemos mirar hacia atrás para anhelar el pasado de lo que vivíamos. En Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, como peregrinos no podemos anhelar o volver atrás, sino que por el contrario debemos seguir avanzando. Hacer la milicia a la que fuimos llamados. Filipenses 3:12 Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que éramos, por el contrario, debemos seguir adelante, debemos seguir hacia ese premio que el Señor nos tiene, no volver atrás. Como últimos puntos, el versículo 16, el otro punto dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y esto nos quiere decir que también un peregrino anhela un lugar mejor, o tiene su fe y esperanza puesta únicamente en los lugares celestiales, en Dios, como lo vimos en el pasaje de 1 Pedro 1:21. Y hermanos, podemos regresar al fango, podemos regresar atrás, pero un verdadero creyente pone su mirada hacia adelante, anhelando un lugar mejor, un lugar celestial. Y la pregunta es si anhelamos el cielo, si ponemos nuestra mira hacia adelante. Segunda Timoteo 4:7-8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor, juez justo, como lo vimos al principio, en aquel día. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Realmente anhelamos ese lugar celestial, ese lugar que el Señor tiene para nosotros. Y como último punto, ahora sí, no debemos anhelar la venida de Cristo, debemos anhelar esa ciudadanía que tenemos. Él nos acogió, nos dio morada, y por eso nosotros debemos vivir una vida en santidad y servicio para presentarnos ante nuestro Redentor, como lo vimos al principio. Y el último punto es que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, lo que dice el versículo al final. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y hermanos, esto es una conclusión hermosa, porque nos muestra que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. En el Salmo 113, 5-6 dice que Él se humilla a mirar a la tierra. Y si se humilla a mirar a la tierra y no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, eso es algo increíble. Sino que por el contrario nos ha preparado una ciudad. Entonces el Señor nos ha dado todo, no lo merecemos, pero por eso mismo debemos vivir una vida en gratitud, sabiendo lo que costamos y que rendiremos cuentas por lo hecho. Último versículo, Colosenses 3:1-4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, el Señor nos ha rescatado, lo cual nos debe producir